Revelado, 60 minutos de terror embrujado. No salgas del descanso o serás maldito. La noche en la Ciudad de México se tiñó de un espeso silencio. Mariana, madre soltera y enfermera de emergencias, rezaba por el descanso de su hijo Tomás, quien a sus 10 años, pasaba las noches solo en casa. Ella nunca imaginó que la rutina se tornaría un oscuro ciclo de miedo. Desde que el nuevo inquilino se mudó al barrio, la atmósfera se cargó de un aire inquietante. Las viejas vecinas susurraban advertencias: esa sombra nunca duerme. Mariana achacaba sus temores a su trabajo nocturno y la fatiga acumulada, pero Tomás, en su inocencia, empezó a temer la oscuridad. La puerta del vecindario pareció abrirse a un horror que circulaba, como una sombra acechante. Pocos sabían que el hombre, con su mirada penetrante, era más que un simple nuevo vecino. Era un portador de una leyenda inquietante. Una noche, Tomás, en lo profundo de sus pesadillas, oyó los susurros que parecían fluir del pasillo. ¿Dónde estás, niño? Mientras la atmósfera se tornaba densa, cargada de una maldad que palpaba su piel, Mariana, un ser humano cansado y luchador, apenas podía procesar sus preocupaciones. Se acercó a la policía en busca de respuestas, pero los hombres de azul solo se burlaron de sus miedos, alimentando su desesperación. Solo un niño asustado, se reían, pero Tomás no era el único que sentía el aliento de algo maligno. En casa, él encontraba objetos que no deberían estar allí, juguetes rotos, y un escalofrío recorriendo sus pequeños brazos. «Mamá, ¿hay alguien en la casa?», le envió un mensaje un día. El corazón de Mariana crujió en su pecho, su mundo se tambaleó. «No puedo dejar a mis pacientes», pensó angustiadamente, aunque la angustia la devoraba por dentro. Cada segundo parecía una eternidad hasta que finalmente pudo salir del hospital. El nudo en su estómago se apretó como un garrote. La puerta de su hogar estaba entreabierta, y un grito silencioso reverberó en su mente. «Tomás, ¿estás aquí?», preguntó, sintiendo como su pulso se aceleraba sin piedad. Las sombras en el pasillo parecían alargarse y moverse, como si esperaran su respuesta. La casa que alguna vez fue su refugio ahora se sentía como una trampa mortal. La búsqueda frenética la llevó a cada habitación, y el eco de su respiración se unía al silencio. En la habitación de Tomás, el vacío era helado. De repente, sus ojos cayeron sobre un objeto familiar, un juguete que pertenecía a otro niño desaparecido hacía años. La sangre se le heló en las venas. No podía aceptar que Tomás pudiera ser otra víctima de la oscuridad que rondaba su hogar. Y en ese instante, la sombra volvió a manifestarse. El inquilino, con una sonrisa macabra, se encontraba ante ella. «Igual que tus miedos, las sombras no perdonan», dijo con un tono que chillaba peligro. Las luces comenzaron a titilar, llenando la habitación de una electricidad aterradora. Mariana sintió que el aire se le cortaba al oír el eco de risas inocentes y susurros malignos. En un último intento por salvar a su hijo, apuntó con su mirada desafiante, revelando que no iba a dejar que las sombras se llevaran a Tomás. Pero justo cuando las verdades ocultas estaban a punto de salir, la luz se apagó, y un profundo grito resonó entre las paredes oscuras. ¿Logrará Mariana salvar a su hijo o quedará atrapada en las garras de la oscuridad eterna? Mariana sintió como su corazón se detenía al instante. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era un ente que se abalanzaba sobre ella, un monstruo que se alimentaba de sus temores. La risa de Tomás resonaba ahora en su mente, un eco lejano que se convertía en un lamento desgarrador. «Tomás», gritó, pero su voz se perdió en el abismo de la penumbra. Las sombras danzaban a su alrededor, distorsionando sus recuerdos, haciéndola sentir atrapada en un laberinto de angustia. Se apretó las manos, como si el dolor pudiera ahuyentar el terror que la abrazaba. Fue entonces cuando un susurro helado cortó el silencio. «Él está aquí, muy cerca». La figura del inquilino se quedó inmóvil, iluminada por la tenue luz que aún titilaba. Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes afilados como cuchillas. «¿Buscas a tu niño?», susurró, cada palabra era un veneno que calaba hondo en el alma de Mariana. «No puedes salvarlo, ella lo quiere». Una terrorífica comprensión la invadió. Ella. La leyenda de su barrio regresó a su mente, los murmullos de las viejas vecinas. La sombra de la niña, pensó, casi como un mantra. La criatura que había robado risas y sueños.
Esa niña cuya risa se había convertido en un canto de tristeza que atrapaba a quienes buscaban consuelo en la noche. Mariana sintió que la desesperación la invadía. Las luces titilantes comenzaron a apagarse una a una. Su mente estaba dividida entre atacar y huir. No puedo dejar que esto termine así, pensó, con los ojos llenos de determinación. Con un último estallido de valor, se lanzó hacia el inquilino, sus manos temblando pero firmes. Tú no me lo llevarás, pero él simplemente se hizo a un lado, dejándola caer entre la oscuridad. Mariana chocó contra el suelo, el frío le atravesó el cuerpo. El dolor se mezclaba con la realidad. Las risas infantiles retumbaban a su alrededor, resonando en las paredes. Tomás, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. En medio de la confusión, cuando parecía que ya todo estaba perdido, experimentó una pequeña chispa de luz. En el rincón de la habitación, se vislumbró un destello fugaz, el juguete de Tomás, el mismo que había visto antes. Sin pensarlo, se arrastró hacia él, sintiendo que la oscuridad la absorbía más con cada movimiento. Cuando sus dedos tocaron el juguete, sintió una conexión. Tomás, si estás escuchando, agárrate a esto, le gritó, como si la energía del objeto pudiera atravesar la oscuridad. En ese instante, el inquilino, la sombra hecha carne, comenzó a convulsionar, como si una fuerza invisible lo estuviera desgarrando. Su sonrisa se convirtió en una mueca de horror. Mariana, con el juguete en la mano, logró levantarse con esfuerzo. El eco de las risas se tornó en gritos de furia y dolor. «No te llevaré, no hoy», gritó mientras una luz comenzaba a irradiar de su cuerpo, como si sus propios miedos se transformaran en una defensa. Pero la sombra no se iría sin luchar. De repente, una voz aterradora resonó en la habitación. «No te vayas, no puedes escapar de lo que te pertenece». La habitación se llenó de un viento gélido que la empujaba hacia atrás, como si la casa misma intentara retenerla. Mariana sintió que la lucha apenas comenzaba y que la sombra del inquilino ahora se transformaba en la representación de todo lo que había temido. El sudor le corría por la frente, mientras ella sabía que su único camino de salvación era avanzar hacia lo desconocido de las sombras. A su alrededor, la oscuridad se irguió, formando formas inquietantes que parecían moverse de manera amenazante. Sin embargo, algo más se agitaba entre las sombras, una figura familiar, un pequeño rostro que anhelaba ser liberado. «Tomás», gritó de nuevo, mientras la luz en su corazón se expandía. Pero de pronto, un tenue susurro susurró entre los ecos: «El tiempo se agota». Con el terror a cuestas y el alma desgarrada, se dio cuenta de que el enfrentamiento final se acercaba. ¿Podría rescatar a su hijo antes de que el reloj marcara la medianoche? Mariana sintió como su respiración se aceleraba. El tiempo parecía haberse detenido, sus segundos hechos de angustia y desesperación. La luz de su juguete brillaba intensamente, creando un contraste perturbador con las sombras devoradoras que la rodeaban. «No puedo dejar que esto termine», murmuró para sí misma, aferrando el juguete con fuerza, como si la vida de Tomás dependiera de eso. De repente, la habitación vibró con un estruendo sordo, y las paredes comenzaron a crujir, como si el edificio estuviera a punto de derrumbarse. Las sombras se agitaron, y un viento gélido se coló por cada rendija, como dedos fríos que buscaban atraparla. «Tomás», gritó de nuevo, pero su voz se desvaneció en el aire helado, llenando de eco sus últimos respiros. Un dolor punzante atravesó su pecho. Las risas de los niños se convirtieron en llantos, desgarradores y llenos de una tristeza profunda. Mariana se sintió pequeña, insignificante ante la furia de la criatura que había amado y perdido. «Necesito encontrarlo», pensó, mientras el súbito desplome del inquilino la empujaba a la desesperación. El inquilino había transformado su figura en la sombra de un verdadero monstruo. Su cuerpo comenzó a alargarse, convirtiéndose en una amalgama de oscuros tentáculos que se debatían hacia ella. «No podrás apartarte de mí», dijo, su voz resonando en mil ecos. «Él es parte de este mundo ahora». Mariana, sin darle tiempo para más, se lanzó hacia adelante, sintiendo la fuerza del miedo en su interior. «Tomás, estoy aquí», gritó mientras el brillo de su juguete se hacía más intenso, como si respondiera a su llamado. A medida que se acercaba al centro de la habitación, sintió que el aire se tornaba denso y viciado.
Pero en medio de la oscuridad, su amor comenzó a brillar. Estaba lista para enfrentar cualquiera que se interpusiera en su camino. Con cada paso que daba, las sombras retrocedían un poco, pero luego volvieron con un empuje terrible. La oscuridad no se rinde fácilmente, pensó, sintiendo el sudor resbalando por su frente, el miedo llenando cada rincón de su ser. Pero Mariana no podía rendirse, es todo lo que le quedaba a su alrededor. Un oscuro vórtice se hacía más grande, latentes sombras a punto de devorarla. En el fondo, sintió la presencia de Tomás más fuerte, como un faro en la tormenta. «Juntos podemos vencerlo», se dijo mientras cerraba los ojos, concentrándose en la risa alegre de su hijo. Cuando los reabrió, una oleada de energía recorrió su cuerpo, como si su determinación hubiera despertado un poder latente. La luz del juguete estalló en un fulgor cegador que cortó la oscuridad, haciendo que las sombras gritaran y se retorcieran. «No más», exclamó, y en ese instante vio a Tomás, atrapado en una pequeña burbuja de oscuridad, su pequeño rostro mirándola con ojos llenos de pánico. El inquilino lanzó un rugido aterrador mientras se acercaba, su forma comenzando a desvanecerse y recomponerse en una figura aún más grotesca. «No te lleves lo que es mío», gritó Mariana, su voz resonando con fuerza, llena de un nuevo coraje. Ella sabía que debía actuar rápido, el tiempo se agotaba, la luz del juguete trataba de liberar a Tomás, pero la sombra del inquilino lo intentaba sostener con todas sus fuerzas. «Agárrate a mí, Tomás. Confía en mí», gritó, extendiendo su mano hacia su hijo. En ese trágico instante, la burbuja comenzó a romperse, pequeñas fisuras de luz surgiendo. Pero en el fondo, Mariana sentía que no le quedaba mucho tiempo y en el último segundo, mientras la oscuridad y la luz chocaban, una voz resonó, más allá del inquilino, nada se queda sin un precio. Mariana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Lo que quería salvar podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Con el corazón latiendo en sus oídos y el terror consumiéndola, se dio cuenta que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar el coste de un amor tan profundo, incluso si eso significara enfrentar su propio tormento? Mariana sintió que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. La luz pulsante del juguete ofrecía una protección momentánea, pero el inquilino estaba decidido a reclamar lo que creía suyo. Con cada grito de su hijo, su corazón se desgarraba más, y las sombras parecían acercarse, hambrientas, listas para devorar cualquier rayo de esperanza. La burbuja de oscuridad que envolvía a Tomás brillaba tenuemente, intentando sobrevivir a la tormenta de sombras que se había desatado. Mariana respiró hondo, intentando afianzar su resolución. Si el costo era su propia vida, no vacilaría. «Tomás, soy tu madre. Siente mi amor», clamó, su voz resonando en el aire desgarrado. Las risas de los niños se desvanecieron, y de pronto, el sonido de un llanto lejano emergió de las sombras, un eco vacilante que parecía burlarse de su desesperación. ¿Cuántas vidas había arrancado esa criatura? El inquilino se arqueó como una serpiente, sus tentáculos danzando en un tono oscuro y seductor. «Lo he visto y lo he tomado», murmuró con una voz que parecía salir de varias direcciones a la vez. «Tú también eres parte de este juego, Mariana». «No», gritó ella, «Tomás no es parte de esto. Déjalo ir». Mientras sus palabras llenaban el espacio, un destello de luz de su juguete pareció calar hondo en la oscuridad. Las fisuras en la esfera que rodeaba a Tomás empezaron a expandirse. Pero el inquilino se tambaleó y el suelo tembló aún más, como si una clase de ira primordial estuviera a punto de desatarse. «No lo entiendes, madre», volvió a la sombra, «todo trae un precio. Y tú lo pagarás». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente comenzó a viajar hacia lo que podría significar ese precio. Su corazón comenzó a latir aceleradamente, el pánico llenando cada rincón de su pecho. ¿Qué podría perder? ¿En quién se estaba convirtiendo? Mientras la luz del juguete crecía, la habitación se llenó de ecos aterradores, murmullos de almas perdidas que parecían gritar y rogar al mismo tiempo. Mariana había recorrido un camino lleno de sacrificios y ahora se encontraba en la encrucijada. ¿Su amor podía salvar a Tomás, pero a qué costo? «Está bien», exclamó de repente, ya no dispuesta a esperar más. «Tomás es mi hijo y no dejaré que lo pierda».
Su voz se transformó en un grito definitivo, lleno de claridad y determinación. Tomás, en su pequeño encierro de oscuridad, miraba con ojos brillantes, como if entendiera la gravedad de la situación, aunque la figura del inquilino se retorcía en su forma imponente. Las sombras comenzaron a dudar. Mariana sintió la fuerza de su amor atravesar el peso del miedo que la rodeaba. La burbuja se iluminaba más y más, mientras la criatura gruñía con furia, pero algo en la luz menguaba su poder. Tu fuerza es un juego, pero tú no puedes vencer, retumbó el inquilino con visceral desesperación. Las palabras impactaron en Mariana, que sintió el frío abrazo del terror volver a apoderarse de su ser. Con cada parpadeo, la realidad se tornaba más difusa. Las paredes de la habitación parecían encogerse, cerrándose sobre ella. Una oscura maza se agazapó en la esquina de sus pensamientos. ¿Qué debo hacer realmente para salvarlo? Una raíz profunda de temor se plantó en su pecho. En el aire, la voz resonaba nuevamente: nada es gratis. Las luces del juguete comenzaron a parpadear, titilando como un amenazante faro en medio de la tormenta. Fue entonces cuando un susurro helado estalló, como si el mismo aire se transformara en un grito. El verdadero coste no es lo que crees. El juego estaba lejos de ser terminado. Mientras el terror envolvía la habitación, Mariana comprendió que el verdadero desafío no solo sería enfrentar al inquilino, sino a los demonios que habitaban en su propio corazón, y así, una decisión crucial se vislumbraba. ¿Estaba preparada para lo que eventualmente tendría que enfrentar, dentro de sí misma y frente a la maldad del inquilino? Un sudor frío le recorrió la frente mientras la sombra se abalanzaba sobre ella con una velocidad aterradora. El tiempo se terminaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para abrazar nuevamente a su hijo? El aire se volvió espeso. Mariana sintió como el tiempo se dilataba, estirándose en una agonía interminable. La sombra avanzaba, sus tentáculos lóbregos alzándose como serpientes dispuestas a estrangularla. La luz del juguete parpadeaba cada vez con más dificultad, como si también estuviera luchando contra la presión del inquilino. Tu amor no es suficiente, murmuró la voz del inquilino, resonando a su alrededor. Eres débil y todo sacrificio tiene un precio, querida madre. La determinación de Mariana tambaleó. Los recuerdos de cada caída, de cada miedo que había experimentado desde que Tomás llegó a su vida regresaban como una marea oscura. Recordó las noches sin dormir, las palabras que nunca pudo decirle, la ansiedad de no poder protegerlo. Su pulso se aceleraba y sus manos temblaban, posesionadas por un miedo a perderlo para siempre. «Cállate», gritó, despertando ecos en la habitación. «No te tengo miedo». Pero su voz sonaba frágil ante tal maldad. Entonces, como si respondiera a su desafío, el inquilino se abalanzó, la oscuridad lo envolvió todo. La visión se tornó turbia, las sombras comenzaron a danzar y distorsionarse, como si la habitación misma intentara huir de la presencia del monstruo. Mariana apretó sus puños, sintiendo los bordes del juguete astillarse bajo la presión de su agarre. Con un esfuerzo titánico, se dirigió hacia la esfera luminosa que protegía a Tomás. Las fisuras en su superficie parecían crecer, luchando por contener el monstruo que amenazaba con romperla. «Mamá, ayúdame». Se escuchó la voz diminuta de su hijo, frágil y deseosa. Fue un grito que atravesó sus entrañas. La pureza del amor de Tomás iluminó su corazón mientras la desesperación se mezclaba con la ira. Recorría su mente un recuerdo vívido, el día de su nacimiento, el instante en que su vida cambió para siempre. Su razón de ser, su mayor alegría. ¿Qué sacrificio no valdría la pena por él? Mariana levantó la vista, enfrentándose al inquilino. «No te tengo miedo». Su voz resonó con un eco decidido, generando un vacío en el espacio donde la sombra solía dominar. La luz del juguete empezó a brillar con más fuerza, desesperada por ser liberada. Cada palabra poderosa parecía desvanecer un poco más la influencia del monstruo. El inquilino titubeó, su figura pareciendo desvanecerse mientras un grito primal resonaba en la habitación. «No puedes deshacerte de mí, madre, soy parte de ti», rugió con una furia que rasgaba los sonidos del mundo. Pero Mariana no podía permitirse flaquear. «¿Tú no eres mi verdad?». En ese momento, un nuevo resplandor emanó de su interior, una luz que creció en su pecho y se expandió hacia afuera.
Todo lo que había guardado, todo lo que había sufrido, se convirtió en fuerza. Las sombras empezaron a retroceder, obligadas a la distancia. Tomás, en su pequeño mundo de oscuridad, dejó escapar un suspiro lleno de alivio. La esfera a su alrededor empezó a brillar intensamente, como una reacción al amor verdadero. «Mira, Tomás», gritó. «Vamos a salir de aquí». Pero el inquilino, ahora debilitado, lanzó su último ataque. La habitación tembló mientras un grito desgarrador hacía eco en cada rincón. «No has terminado, Mariana». El precio aún está por pagarse. Un enojo profundo se encendió en ella. «Te rechazo. No puedes tenernos». En ese instante, la luz del juguete estalló en una explosión de colores, inundando la habitación mientras la sombra se retorcía con agonía. Mariana cerró los ojos, atenta a lo que vendría después. Cuando la luz se disipó, el silencio fue abrumador. ¿Habían ganado? La realidad se sintió extraña, como si el aire y el tiempo se hubieran reconfigurado. Al abrir los ojos, todo parecía normal, hasta que escuchó un susurro detrás de ella, una voz conocida pero desgarradora. «No te vayas. Queda algo más que te pertenece». Mariana se giró lentamente, temiendo lo que podría encontrar en los rincones ahora callados de la habitación. ¿Era otro truco del inquilino? O peor aún, ¿había realmente algo más que...? ¿Había perdido? Las sombras danzaban a su alrededor, sugiriendo que su lucha aún no había terminado. Mariana se giró, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor. La voz resonaba en su mente como un eco súbito, un recordatorio de que las batallas no siempre concluían con una luz brillante. La habitación, antes un refugio, ahora parecía una trampa, como si las paredes pudieran escuchar cada pensamiento aterrador. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Las sombras se agitaron, y una figura se comenzó a definir en la penumbra. Era un espectro familiar, solo que mucho más frágil. «Mamá, te necesito», suplicó el eco de su hijo, pero esta vez su tono era diferente, como si la angustia de su voz se arrastrara por un abismo sin fondo. Mariana sintió un nudo en el estómago. No era solo Tomás, había algo más, algo que se aferraba a él, apelando a lo más profundo de su ser. ¿Qué se supone que debo hacer?, pensó, la desesperación comenzando a morderla como un veneno. El juguete a sus pies vibró, como si respondiera a su angustia. La esfera, antes brillante, empezaba a desvanecerse lentamente. «No, no», gritó, extendiendo las manos hacia él, pero el espacio entre ellos parecía estirarse eternamente. «No podemos salir». «El inquilino se aferra a ti», murmuró la figura. Una mezcla de horror y esperanza se apoderó de Mariana. «Hay algo que aún no sabes», continuó la voz ahogada del niño. Ella retrocedió, corrosiva la sensación de que la oscuridad, aunque había retrocedido, nunca se iría del todo. «¿Qué más queda por saber?», se preguntó, tratando de mantener la calma mientras las sombras intentaban acecharla de nuevo. «Tu sacrificio no era suficiente. La oscuridad no liberará a Tomás, y tampoco a ti», afirmó la voz, ahora más clara. Mariana notó que el tono hablaba de un conocimiento sombrío, fatalista. El terror se adhirió a su piel mientras la ansiedad la invadía. La figura de Tomás se desvaneció por un instante, dejando una estela de pavor en su lugar. «Mamá, hazlo». «No puedo quedarme», resonó un último grito, lleno de dolor y miedo. Mariana sintió que su pecho se cerraba. El juguete se apagó, dejando un ominoso silencio en el aire. Un susurro, una advertencia clara, emergió de las sombras. «Si no lo detienes, perderás más que a tu hijo. Aquello que amas perderá la luz de su existencia, y te arrastrará contigo». Una ola de frío recorrió la habitación, parece que la misma atmósfera contenía un lamento, como si las paredes lloraran por el futuro que podría seguir. El inquilino podría ser parte de ella, pero eso no significaba que debía permanecer atada a él. Las grietas en el suelo comenzaron a brotar, como venas oscuras que se abrían bajo sus pies. La presión aumentó mientras su mente recorría las posibilidades. Tal vez podría rescatar a Tomás, aunque la historia y los recuerdos del inquilino la envolvían amenazantes. «¿Cuál es el precio?», se atrevió a preguntar, sintiéndose más centrada.
La voz de su hijo se desvaneció lentamente, llevándose consigo la luz que lo rodeaba. Sin embargo, antes de conseguir una respuesta, un temblor vio su rostro al cambiar de dirección. Las sombras comenzaron a cobrar vida, pujando contra su cuerpo mientras la puerta de su mente se cerraba lentamente. De pronto, un chillido desgarrador llenó la habitación, y una ola de terror la atravesó nuevamente. Mariana, no puedes dudar, el precio te espera. La habitación oscureció por completo, tragando todo a su paso, solo quedando el murmullo espeluznante del inquilino tras el eco del grito de su hijo, resonando como un eco interminable. En la penumbra, Mariana se sintió atrapada, rodeada por un abismo que la llamaba. Tenía que tomar una decisión, y rápido, o lo que habría perdido no tendría nombre, solo un oscuro vacío. Mientras las sombras amenazaban con consumirla, una imagen clara brilló en su mente: Tomás, su risa, su amor. ¿Podría realmente luchar contra el inquilino y rescatar a su hijo? La pregunta retumbó en su ser como un tambor de guerra. No te dejaré ir, gritó, pero era demasiado tarde, y la sombra la enfrió al instante con su abrazo gélido. La penumbra se cerró a su alrededor como un manto pesado, y ella supo, en lo más profundo de su corazón, que todo lo que creía perdido podía volver a estar frente a sus ojos si solo se atrevía a cruzar la línea. La habitación estalló en un estruendo. Todo se volvía negro, y un pensamiento fluyó como un torrente: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su hijo? Al final de ese negro abismo, vislumbró una pequeña luz. Pero, lo que venía hacia ella no era lo que esperaba. Una figura oscura, con ojos como brasas, emergía de las sombras, sonriendo. ¿Lista para pagar el precio, madre? La voz susurrante llenó todo el espacio. Mariana temía que esta vez, el verdadero horror apenas comenzaba. La figura oscura se acercó, arrastrando con ella un vaho helado que poblaba la habitación de un silencio aún más sepulcral. Mariana, congelada por la mezcla de terror y desesperación, sintió que su propia sombra se negaba a acompañarla, como si fuese parte de la oscuridad que la rodeaba. La luz emitida por la figura parecía absorber la tenue claridad a su alrededor, amplificando la ansiedad en su pecho. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, aunque su voz temblaba como si el eco de sus palabras estuviera tan asustado como ella. La criatura sonrió con un matiz de burla, cada movimiento fluido como líquido negro, convirtiendo la frágil luz en un oscuro espejismo. ¿Eres más fuerte de lo que crees, Mariana? Has llegado lejos, pero en este juego, todo tiene un costo. Para liberarlo, necesitas saber lo que estás dispuesta a dar a cambio. Las grietas en el suelo se hicieron más profundas, un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Mariana sintió como el aire se tornaba pesado, cada respiro se convertía en una tortura, y las visiones de Tomás la acosaban, atrapadas en sus pensamientos. Mis recuerdos, mis esperanzas. ¿Es eso lo que pides? Su mente divagó entre el miedo y el deseo. Pero el inquilino le respondió con un murmullo que era tanto una súplica como una advertencia: no, madre, eso no será suficiente. No todo sacrificio es un regalo. La exclamación resonó como una campana de un funesto destino. Mariana se encontró en una encrucijada. ¿Podría realmente sacrificar lo que le quedaba de sí misma para salvar a Tomás? La figura oscura comienza a transformarse, tomando rasgos más definidos. Era una mezcla de sospechosos recuerdos, de los rostros y risas que una vez llenaron su hogar, ahora distorsionados en una mueca grotesca. Si no haces lo correcto, la oscuridad se adueñará de tus pensamientos y tus emociones hasta que ya no seas tú misma. Perderás lo más preciado, lo que queda será solo un eco de su risa, un suspiro que jamás escucharás. La desesperación punzante empezó a crecer en su pecho. Mariana sabía que el inquilino se refería a ella, prometiéndole una existencia vacía, donde Tomás no podría volver. La decisión pesaba como plomo, estaba segura que no existía un puente entre su amor y el horror que enfrentaba. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó, cansada de la lucha interna. La figura dio un paso hacia adelante, desvaneciéndose momentáneamente, haciendo que el corazón de Mariana se detuviera y su mente buscara la razón de su aparición. Dame algo que nunca hayas querido perder. Solo así el niño tendrá la oportunidad de salir de esta pesadilla. Con cada palabra, un frío mayor se instaló en la habitación,
haciéndola sentir como si se ahogara en su propia respiración. No, no puedes. Se negó, aunque la verdad la anclaba en una dura realidad. El precio podría ser su propia esencia, un pedazo de su alma que quedaría expuesto a la oscuridad, pero las imágenes de Tomás, atrapado en el abrazo del horror, comenzaron a tambalear su resolución. ¿Qué pasará si me niego?, preguntó, temerosa de lo que podría desatar. Tu silencio sellará el destino de ambos. Si te aferras a lo que eres, perderás más que a tu hijo, perderás tu razón de existir. Estás corriendo contra el tiempo y hay otros ojos despejados que ya buscan lo que te pertenece. Mariana sintió como las paredes temblaban, como si la casa respirara su angustia. Las sombras danzaban furiosas y el eco de su hijo resonó nuevamente en su mente. Sus lágrimas y su desesperación se mezclaban. Tenía la opción de renunciar a todo, a su propia historia, para salvar a su pequeño. De pronto, la habitación se iluminó por un instante revelador. En la luz, alcanzó a ver fragmentos de su vida que se desvanecían. Todo lo que había amado parecía estar colgando de un hilo, tambaleándose entre la vida y la muerte. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar?, inquirió la voz burlona del inquilino. Mariana entendió que la única respuesta correcta era una declaración de guerra. En su corazón ardía una virulenta determinación que la llevó a un extremo desconocido. Si debo perderme para encontrarlo, así será. Pero justo cuando la decisión estaba a punto de tomar forma, una risa burlona y gutural rompió el silencio. La figura se desvaneció y el suelo vibró con una nueva fuerza. Veremos si tu sacrificio es suficiente. Tu tiempo se acaba, madre. Y lo que viene no es solo una lucha por un niño perdido. ¿Estás preparada? La habitación adquirió un aspecto inquietante y el suelo comenzó a abrirse como una boca, y una fría corriente de aire la envolvió. Mariana sintió que estaba a un paso de lo irreparable, justo en el borde del horror que nunca imaginó encarar. Y en ese instante, el juguete que había estado vibrando en el suelo revivió con tal furia, que iluminó todo por un segundo, mostrándole vislumbres de lo que había perdido y de una esperanza. En su destello, la figura del inquilino resplandecía, fiel guardiana de secretos oscuros, un recordatorio de que había aún un camino por recorrer. «Daddy, no te vayas. Te necesito, mamá». La voz de Tomás retumbó nuevamente, desgarrando el silencio, y Mariana se dio cuenta de que había un nuevo dilema emergiendo con cada grito de su hijo. La realidad se distorsionaba, y la línea que una vez pensó comprender se desdibujaba aún más. «Tomás. Voy por ti», y gritó, sintiendo que la habitación se desmoronaba a su alrededor. El suelo se rasgó, y Mariana se lanzó hacia adelante. Aferrándose a una esperanza frágil, se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar el umbral. Sin embargo, el eco del inquilino resonaba más fuerte en su mente, recordándole que el verdadero horror, aquel que nunca habría imaginado, acechaba más allá de la puerta que se acercaba. Preparada para lo que venga, la voz aguardaba entre la oscuridad. Mariana, con el corazón agitado y una mirada fija hacia el abismo, supo que su lucha apenas comenzaba. Mariana dio un paso al frente, sus pies deslizándose por las fisuras del suelo que continuaban abriéndose como bocas sedientas. El frío glacial se nutría de su temor, mientras las sombras pululaban en torno a ella, alineándose en figuras aterradoras. Sin embargo, su determinación ardía con más fuerza que nunca. No podía rendirse, no ahora. La risa burlona del inquilino resonaba por la habitación, cada eco una clave que desencadenaba recuerdos que había intentado enterrar. «Dame algo que nunca hayas querido perder». Las palabras reverberaban en su mente, como un mantra arrepentido. Lo que le pedirían, no podría devolverlo. «¡Mamá!». El grito de Tomás cortó la oscuridad. Era un grito lleno de terror, un llamado que reverberaba en sus entrañas. Aunque la habitación se fraccionaba, el amor de Mariana por su hijo la mantenía firme. No podía dejar que la oscuridad lo atrapara. Otra grieta se mostró, desvelando un panorama grotesco. Desde las profundidades emergieron figuras negras, sus ojos brillaban con malevolencia. Eran rostros familiares, aquellos de seres queridos que se habían perdido, y al mirarle, sus bocas se movían en una sinfonía miedosa, como si intentaran advertirla de algo. La angustia creció en su pecho, empujándola hacia el borde del abismo. ¿Realmente daría todo por Tomás?
Si esto es un juego, quiero cambiar las reglas, declaró con voz temblorosa, sintiendo como sus palabras resonaban en un eco perturbador. Sin embargo, el inquilino sonrió, entrecerrando sus ojos sin vida en un gesto burlón. Los cambios no se hacen sin sacrificio, madre. Elige lo que estás dispuesta a perder, porque el tiempo se escurre, la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un mar de sombras que se preguntan si tendrían el privilegio de devorarla. El aire se volvió denso, y en el horizonte de su mente, la risa de Tomás se volvía cada vez más distante. Eran ecos tenebrosos que se desvanecían en su locura. Tomás, gritó, casi al borde de las lágrimas, aferrándose a la luz del juguete que aún vibraba en el suelo. Cada segundo que pasaba perdía algo más de su esencia, y el terror se tornaba real, la lógica se desvanecía, y tenía que encontrar la manera de regresar a su niño. El aire estaba cargado de una electricidad inconfundible cuando, súbitamente, la luz del juguete se expandió, iluminando las paredes agrietadas. Mariana pudo ver las figuras más de cerca, eran sombras de las decisiones que había tomado, de los pesos que había cargado. El inquilino parecía disfrutar el espectáculo, sus ojos oscuros chispando de emoción en la frialdad de la habitación. De repente, un silencio sepulcral llenó el espacio. Las figuras se congelaron, y Mariana percibió un pulso rítmico, como el latido de su propio corazón en su pecho. Esto es solo el principio, musitó el inquilino, intrusivo y envolvente. La oscuridad quiere más, y el sacrificio tiene un valor que no comprendes. Mariana sintió su corazón desbordarse de miedo, la posibilidad de perderse a sí misma era inminente. Ya no solo estaba en juego Tomás, sino cada fragmento de amor y vida que ella anhelaba. Se acercó a la grieta radiante, sintiendo el calor emanando de ella, como un deseo latente. «Estoy lista», exclamó, la resolución apoderándose de su voz, y el inquilino frunció el ceño, como si la cantidad de valentía la hiciera aún más deseable. Un zumbido ensordecedor llenó la habitación y el suelo comenzó a vibrar. Justo cuando Mariana pensaba que podría atravesar el portal hacia su hijo, una sombra más profunda emergió de la grieta. Era un ser aún más terrorífico que la figura del inquilino, con garras afiladas y ojos que parecían absorber la luz misma. «Este sacrificio no terminará en victoria», gritó la criatura, convirtiendo el rugido en susurros de miedo. «Estás a punto de dar el paso, pero te hablaré de lo que realmente perderás. Todo lo que amas está ligado a este portal». Mariana tembló, la oscuridad palpitaba en su mente. «No», gritó, pero su voz era apenas un susurro. ¿Sabía que debía actuar rápido? Tentar a la oscuridad con palabras nuevas. Desearía haberme aferrado a cada uno de esos momentos. «Pero no dejaré que esto me consuma», gritó, cada palabra empujando al inquilino y a la criatura hacia atrás, mientras la luz del juguete crecía en poder. «Recuerda, madre, tus deseos son tu peor enemigo», resonó el eco del inquilino, mientras la habitación parecía cerrarse a su alrededor justo cuando la luz iba a engullirla. La visión de Tomás volvió a cruzar su mente. «No puedo rendirme», pensó, pero algo oscuro se abalanzó sobre ella, llevándola a un espacio aún más profundo de la locura que jamás había imaginado, donde las sombras no solo eran ecos, sino una realidad tangible. El espacio se quedó en silencio, dejando solo el eco de la desesperación. Mariana sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, arrastrándola a un lugar donde lo inimaginable esperaba. ¿Realmente conocía el precio que estaba dispuesta a ofrecer? ¿Sería su sacrificio suficiente para recuperar a su hijo, o todo estaba perdido? Las sombras se encaminaron a su encuentro, y en el instante justo antes del colapso, la última palabra del inquilino resonó en su mente: «El horror apenas comienza». El abismo se tragó a Mariana, y el silencio se transformó en un grito sordo. Cayó en un lugar donde la luz se difuminaba, un vasto océano de tinieblas vivas. De las paredes pulsaban ecos de risas distorsionadas que apuñalaban su razón, atormentando su mente con visiones de su vida pasada. Las sombras se retorcían a su alrededor, formando jirones de su historia, instantáneas de alegría que ahora parecían burlarse de ella. «Tomás». La voz de Mariana resonaba en ese espacio anhelante, y su eco se perdía entre susurros ominosos. No podía permitir que su hijo se convirtiera en un recuerdo más. Sin embargo, cada paso que daba hacia adelante era un paso hacia atrás, hacia un laberinto que parecía no tener fin.
Las sombras le mostraban su vida, las decisiones erradas, cada momento que había llevado a ese horror. De repente, una luz tenue apareció en la distancia, como una estrella solitaria que prometía esperanza. Mariana corrió hacia ella, entre las sombras que se precipitaban sobre ella como olas rabiosas. Pero mientras más se acercaba, la luz se iba difuminando, sacando a la superficie los miedos y los errores ocultos. ¿De qué sirve la luz si no puedes mantenerla?, susurró una voz desde la penumbra, que sonaba familiar, como la de su propia madre. La imagen de su madre se formó delante de ella, una sombra alargada, su rostro distorsionado por el dolor y el arrepentimiento. No te dejes consumir, no como yo, la sombra advirtió, intentando escabullirse entre las rendijas de la oscuridad. Mariana no podía confiar, pero la desesperación le nublaba el juicio. Tomás, gritó nuevamente, su voz resonando con la fuerza de todo su amor. La luz parecía responder, iluminando su camino por un breve momento, pero las sombras empezaron a arremolinarse, como si recogieran el eco de su grito, alimentándose de su angustia. La habitación temblaba, vibrando con la energía de su miedo, llevando a Mariana a su límite. Sabía que debía confrontar al inquilino, a la criatura. Tenía que plantearle el dilema, cambiar las reglas como lo había dicho. Con cada paso que daba, las sombras parecían desenredarse de su propia historia, creando nuevos caminos, pero también ruegos de aquellos que había perdido. «Deja de jugar con mis recuerdos», gritó, alzando la vista hacia la oscuridad que la rodeaba. «No seré parte de tu retorcida venganza». «¿Qué tal si te ofrezco otra manera?», replicó una voz entre las sombras, tan seductora como inquietante. El inquilino apareció detrás de ella, sus ojos vacíos chispeantes en el crepúsculo. «La oscuridad puede ser una aliada, madre. Todo lo que necesitas es un pequeño sacrificio para encenderla». Las palabras fluyeron como veneno en su mente. Mariana sintió como cada opción se marcaba en su alma, cada decisión palpitante le recordaba a su hijo, a su amor. Un dilema creciente se cocía en su interior. ¿Sería capaz de perderse a sí misma para mantener a Tomás a salvo? El eco de su decisión resonaba ominoso. Tomás, otra vez, y esta vez su grito no solo resonó, sino que atravesó la oscuridad, buscando una respuesta. En ese instante, de la grieta resurgió un nuevo frío, más intenso, envelopando cada parte de su ser. Las sombras se agolpaban como un torrente, impulsándola a rendirse, a sumergirse. Sin embargo, su pensamiento se iluminó, un plan audaz fraguándose en su mente. Su sacrificio no podía ser únicamente su esencia, debía ir más allá, buscar el costo que la criatura realmente anhelaba. «Dame lo que deseas. Estoy dispuesta a sacrificarme, pero no a mi hijo». Las criaturas comenzaron a aullarle, la habitación vibró como si un trueno retumbara en sus entrañas. Las sombras se agitaban violentamente, asediando su supuesto sacrificio. De pronto, sintió la mar en calma de la desolación y un rugido ensordecedor resonó en el fondo. La luz parpadeó de nuevo, pero esta vez contraatacaba. El inquilino se detuvo, mirando atentamente, y sus manos comenzaron a temblar. Era una oportunidad. Con cada fragmento de valor que le quedaba, Mariana se plantó firme. «No me quitarás». «Lo que más amo», gritó, y en ese momento, un fulgor de luz brotó a su alrededor, formando un escudo. Era el instante perfecto, pero la resistencia de la oscuridad se sentía como una fuerza aplastante. Entonces, el silencio volvió a caer, una calma estremecedora, y en el fondo, la voz del inquilino emergió. «¿Qué pensarás de este sacrificio cuando tomes la decisión más aterradora de todas?». Las palabras lo consumían todo, desatando un terror indescriptible. Su corazón palpitaba fuerte, sintiendo que la trampa se cerraba a su alrededor. Sin embargo, con el aliento entrecortado por el miedo, podía escuchar nuevamente la risa distante de Tomás, acercándose. La oscuridad latía contra su pecho, y en su mente una pregunta retumbaba. ¿Podría enfrentar el horror que se avecinaba, sin perder su esencia? Las sombras comenzaron a reagruparse, arremolinándose en un torbellino tejible, abriendo caminos más oscuros. Mariana debía apurarse antes que esos caminos la devoraran. «No he terminado contigo», su voz se alzó, y con ese grito, el destino de todos ellos quedaría sellado, incluso si eso significaba perderlo todo.
Las sombras avanzaron y en su corazón la respuesta se encadenó a la desesperación. Solo le quedaba un camino, un reto que podría llevarla a recuperar no solo a Tomás, sino a enfrentarse a su propio terror. ¿Qué decidirá cuando el tiempo se acabe?, resonó el eco mientras la oscuridad giraba en torno a ella, e incluso en el abismo, el miedo se convertía en su única certeza. Mariana sentía la presión de la oscuridad envolviendo su ser, como si cada sombra intentara devorar su luz. Sin embargo, en medio del horror, una chispa de esperanza brillaba. El recuerdo de su hijo resonaba en su mente. «Tomás, estoy aquí», y gritó con la fuerza de su amor, aunque la voz seguía atormentada por el eco del inquilino que parecía burlarse en las sombras. La figura retorcida y llena de malevolencia se acercaba, pero Mariana no iba a rendirse. Sabía que el sacrificio no era solo cuestión de ceder lo que le quedaba, sino de recuperar lo que le importaba. «No te tengo miedo», susurró, sintiendo cómo la luz del juguete comenzaba a cobrar fuerza en sus manos, como una respuesta a su desafío. La luz pulsaba con una energía vibrante, como si quisiera liberarse de la oscuridad. «¿Y qué has perdido realmente?», retumbó el inquilino, y las sombras se reirían, como si aguardaran su respuesta. Mariana llenó sus pulmones de aire, recordando cada risa, cada abrazo, cada instante compartido con Tomás. «No perderé a mi hijo por tu juego», exclamó, la fuerza en su voz resonando hasta los rincones más oscuros del espacio. «Si debo enfrentar mis propios demonios, lo haré. Por Tomás, enfrentaré lo que sea necesario». En ese momento, las sombras comenzaron a titubear. El inquilino se detuvo como si algo lo hubiera herido. Mariana supo que había tocado una fibra sensible. Las luces del juguete se encendieron a su alrededor, arrojando destellos rectos que combatían las sombras. Era momento de un sacrificio, pero no de su esencia, sino del miedo que la había mantenido cautiva. «No me detendré ante ti», gritó, y mientras lo hacía, la luz se expandía, empujando a las sombras hacia atrás. En la penumbra, el rostro de Tomás apareció, como un eco, ansioso y temeroso. «Mamá, ven», dijo con una voz que atravesaba el abismo. «Voy, hijo, voy por ti», gritó Mariana, sintiendo que el suelo comenzaba a temblar a su alrededor. La tensión entre la luz y la oscuridad alcanzaba su punto máximo. Tenía que ser rápida, y esta vez no podía permitir que la oscuridad reclamara su vida. A medida que la luz brillaba con más intensidad, las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose como si estuvieran sufriendo. «No puedes escapar. Este es tu fin», anunció el inquilino, pero ella no iba a dejarse intimidar. «Suéltalo», exigió, estirando la mano hacia la pequeña figura encerrada en la oscura burbuja. El juguete comenzó a vibrar con una energía intensa, resonando con cada latido de su corazón. «Tomás, agárrate de esto. Siente mi amor. Mamá, ayúdame». La voz de su hijo se tornó un grito desgarrador y Mariana se sintió desgarrada, sabiendo que el tiempo corría en contra de ella. Con un grito de guerra, se lanzó hacia él. «La id sin miedo, Tomás. Este es nuestro momento». Un destello de luz devoró la habitación, como un amanecer, y las sombras comenzaron a desvanecerse ante la fuerza de su amor. Las oscuras garras del inquilino se extendieron, pero cuando Mariana y Tomás hicieron contacto, la luz se hizo infinita. «No», aulló la sombra, pero el grito se convirtió en susurros. La luz los envolvió, y al instante, la habitación se llenó de una calma resonante. Mariana abrió los ojos, y se encontró en su hogar, con Tomás a su lado, sonriendo. «Mamá», exclamó, sus ojos brillantes de felicidad. La casa respiraba paz, y las sombras que solían atormentarlos habían desaparecido. Mariana sintió que el peso de la oscuridad se desvanecía, era un nuevo comienzo, un triunfo del amor sobre el miedo. «Nunca más, Tomás, nunca más permitiré que la oscuridad se interponga entre nosotros», le prometió, abrazándolo con fuerza. Fuera, un nuevo día comenzaba. La luz del sol iluminaba la habitación con calidez, como un recordatorio de que el amor verdadero puede enfrentar cualquier oscuridad. Las viejas advertencias de sus vecinas fueron solo ecos lejanos. Mariana y Tomás se habían ganado su libertad, un lazo reforzado por la lucha y el sacrificio. Mientras caminaban hacia el futuro, Mariana sabía que la batalla no había sido fácil, pero lo más valioso había salido vencedor.
Y en su corazón siempre tendría la luz que nunca dejaría de brillar. Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.